Estiramiento transversal del grupo de extensores. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo en abducción, ligera flexión de codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta está sentado lateralmente, perpendicular al brazo del paciente. Posición de las manos. Colocamos los pulgares desde el lateral en el antebrazo, los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia medial. Estiramiento transversal del grupo de flexores. Posición inicial. Estiramiento transversal del grupo de extensores. Posición del brazo en abducción, supinación y extensión dorsal. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirve de contraapoyo. Estiramiento hacia cubital. Estiramiento transversal del músculo bíceps braquial. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo en abducción, rotación externa, retropulsión, ligera flexión de codo y pronación. El terapeuta sentado lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos hacen de contraapoyo. Estiramiento. Hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo tríceps braquial. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo en antepulsión y flexión del codo. Apoyar el brazo sobre cojines o en la pierna del terapeuta. Este está sentado al lado. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento. Hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo supraespinoso. Posición inicial. El paciente está sentado en posición de cúbito lateral, posición del brazo en retropulsión y aducción. El terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde dorsal, por encima de la espina de la escápula, y el resto de los dedos sirve de contraapoyo en la parte anterior. Estiramiento. Hacia craneal, ventral, discurriendo transversalmente al recorrido de las fibras. Estiramiento transversal del músculo infraespinoso. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito prono, posición del brazo en abducción y flexión del codo. El antebrazo cuelga del borde de la camilla de tratamiento. El terapeuta, de pie, se sitúa en el lado contrario. Posición de las manos. Los dedos de ambas manos del terapeuta se colocan uno sobre otro, imitando la dirección de las fibras musculares. Estiramiento. Por medio de un movimiento de golpeteo hacia caudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo pectoral mayor. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo en rotación externa y abducción variable, según sea el transcurso de las fibras. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares del terapeuta abarcan el músculo desde medial, el resto de los dedos se sitúan en la parte anterior del hueco axilar, sirviendo de contraapoyo. Estiramiento. Hacia laterocaudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo pectoral menor. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo en ligera abducción y rotación externa. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Colocar los dedos de ambas manos estirados unos sobre otros, siguiendo la dirección de las fibras musculares, distalmente a la apófisis coracoides. Estiramiento. Estiramiento de las fibras empujándolas hacia el lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo escaleno anterior y del escaleno medio. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario. El terapeuta está sentado en prolongación de la cabeza. Posición de las manos. Colocar el borde radial del índice plano y lateralmente en el hueco del músculo. Estiramiento. Músculo escaleno anterior empujando hacia ventral. Músculo escaleno medio empujando hacia dorsal.
Estiramiento transversal del músculo elevador de la escápula. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición de las vértebras cervicales en ligera flexión, inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario. Para fijar el hombro se coloca el brazo del lado a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares desde ventral se colocan en la zona del triángulo homoclavicular y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Estiramiento transversal del músculo esternocleidomastoideo. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición de la columna vertebral cervical en ligera inclinación lateral hacia el lado contrario y algo de rotación hacia el mismo lado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares se colocan desde ventral medial y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Estiramiento. Empuje dosificado hacia dorsal lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal de los músculos cortos de la nuca. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito prono, el cabezal de la camilla se baja, el terapeuta se sitúa de pie lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se colocan uno sobre otro desde medial lateralmente entre el occipucio y la apófisis espinosa C2. Estiramiento. Hacia lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo trapecio, porción descendente. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito prono, el cabezal de la camilla se encuentra bajado y la cabeza en posición media. Colocación de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario y rotación hacia el lado del tratamiento. Para fijar el hombro, se coloca el brazo de la parte a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Pulgares de dedo dorsal en oposición al resto de los dedos. Estiramiento hacia craneal y ventral transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito lateral y apoya la cabeza sobre su brazo inferior. La pierna de abajo está colocada en flexión y la de arriba en extensión. El brazo de arriba está en antepulsión, rotación interna y aducción. El terapeuta se sitúa de pie delante del paciente. Posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares se colocan desde ventral en la zona dorsal del hueco axilar y el resto de los dedos en oposición a los pulgares. Estiramiento hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo recto del abdomen. Posición inicial. El terapeuta está de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Colocar los pulgares y las eminencias tenares de ambas manos junto a la vaina del recto. Estiramiento hacia lateral. Estiramiento transversal de los músculos oblicuos interno y externo del abdomen. Posición inicial. El terapeuta está de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los dedos extendidos se colocan transversalmente al transcurso de las fibras musculares, caudalmente respecto al arco costal y cranealmente respecto al ligamento inguinal. Estiramiento hacia laterocaudal y hacia laterocraneal. Estiramiento transversal del músculo cuadrado lumbar. Posición inicial. El terapeuta está de pie en el lado contrario. Posición de las manos. La mano caudal del terapeuta fija la pelvis hacia caudal y la mano craneal se coloca con la eminencia tenar sobre el músculo, desde lateral transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento hacia medial. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito prono. Los brazos cuelgan al lado de la camilla. Posición de las manos. Las manos del terapeuta están colocadas una junto a la otra en el mismo lado sobre el músculo dorsal largo. Estiramiento. Cambiando de ritmo, llevar a cabo un estiramiento lateral. Efectuar una maniobra de aproximación del extensor del tronco seguida de estiramiento. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo, variante. Posición inicial. Posición de cúbito lateral, colocar el segmento a tratar en inclinación lateral. El lado situado arriba es el que está estirado.
Posición de las manos. Colocar los dedos de ambas manos planos desde medial en el músculo para la fijación de la inclinación lateral. Colocar los dos antebrazos en el tórax y en la pelvis. Estiramiento hacia lateral. Estiramiento transversal del músculo piramidal de la pelvis. Posición inicial. Posición de cúbito lateral con la pierna tratar situada arriba en flexión de cadera. Posición de las manos. Colocar los dedos extendidos siguiendo la dirección de las fibras musculares. Estiramiento hacia medial. Estiramiento transversal del músculo glúteo mayor. Posición inicial. Posición de cúbito lateral con la pierna situada abajo en extensión de cadera. La pierna que va a ser objeto de tratamiento se sitúa arriba, en flexión de cadera y aducción. Posición de las manos. Colocar los pulgares y las eminencias tenares sobre el músculo, transversales al transcurso de las fibras desde el lateral. Los dedos sirven de contraapoyo de los pulgares. Estiramiento hacia medial. Estiramiento transversal del músculo zoaciliaco. Posición inicial. Posición de cúbito supino con la pierna colocada en ligera flexión de cadera. Posición de las manos. Músculo ilíaco. Borde cubital de la mano en la fosa ilíaca. Las manos se sitúan una sobre otra. Músculo psoas. Borde cubital de la mano lateralmente respecto al músculo recto del abdomen. Colocar las manos una sobre otra. Estiramiento. Músculo ilíaco. Hacer el movimiento como si la mano fuera una pala, desde ventrolateral hacia medial. Músculo psoas hacia medial. Estiramiento transversal del músculo recto femoral. Posición inicial. Posición de cúbito supino con la pierna colocada en ligera flexión de cadera sobre la rodilla del terapeuta. Este está situado al lado, con una rodilla sobre el banco del tratamiento. Posición de las manos. Colocar los dedos en dirección de las fibras musculares entre el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. Las manos se colocan una sobre otra. Estiramiento hacia medial o lateral. Estiramiento transversal del músculo cuádriceps. Posición inicial. Posición de cúbito supino con la pierna colgando del banco. Posición de las manos. Tanto los pulgares y las eminencias tenares como el resto de los dedos de ambas manos agarran una parte del vientre muscular. Estiramiento hacia medial o lateral. Estiramiento transversal de los músculos isquiotibiales. Posición inicial. Posición de cúbito lateral con la pierna que se va a estirar situada abajo, en flexión de cadera y ligera flexión de rodilla. El terapeuta, de pie en la zona lateral, mantiene la posición de la rodilla por medio de su propia pierna. Posición de las manos. Ambas manos están situadas transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento. Presionando con las eminencias tenares hacia lateral y empujando con el resto de los dedos hacia medial. Estiramiento transversal de los aductores. Posición inicial. Posición de cúbito supino. El fisioterapeuta se sitúa al lado de la camilla. Posición de las manos. Mano caudal del terapeuta. Fija el muslo en abducción. Mano craneal. Colocar las eminencias tenar transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento hacia dorsal. Estiramiento transversal del músculo tensor de la fascia lata. Posición inicial. Posición de cúbito supino. La pierna a estirar está en extensión y aducción, y la otra pierna está cruzada por encima. El terapeuta se sitúa en el lado contrario. Posición de las manos. La mano caudal del terapeuta fija la pierna en aducción. La mano craneal. Colocar la eminencia tenar desde ventral sobre el músculo. Estiramiento hacia dorsolateral. Estiramiento transversal del músculo gastrocnemio. Posición inicial. Posición de cúbito prono con el pie colgando en posición neutra. Posición de las manos. Sujetar el vientre del músculo entre el pulgar, la eminencia tenal del pulgar y los demás dedos de ambas manos. Estiramiento hacia lateral o medial. Estiramiento transversal del músculo tibial anterior. Posición inicial. Posición de cúbito prono. El terapeuta está de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Colocar los pulgares y las eminencias tenares de ambas manos lateralmente a la tibia.
Colocar el resto de los dedos como contraapoyo a los pulgares desde lateral en el músculo. Estiramiento hacia lateral.